tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Expresión Profesional en Nutrición, este jueves 17 de febrero del 2022. Así es, del año 2022. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy tenemos un programa también muy interesante. Creo que va a estar muy interesante porque hay cosas de las que vamos a platicar el día de hoy en un área muy específica como es la nutrición en el deporte y la actividad física. Y bueno, pues tenemos toda una personalidad en el tema. Quiero dar la bienvenida a mi querida compañera Mónica Hurtado. ¿Cómo estás, Moni? Hola, queridísimo Toño, muy bien, muchas gracias. Muy gustosa con la entrevista que vamos a tener el día de hoy. Y justo lo que tú dices, creo que desde líderes en nutrición, expresión profesional en nutrición, nos hemos identificado por llevar información en general de la nutrición, pero nos vamos especializando porque también ustedes lo han solicitado así. Así es que preparen motores, quédense sentaditos o ya estén haciendo ejercicios y quédense aquí en esta entrevista y bueno, pues también quiero presentar a nuestra compañera, amiguísima, colega, Sandra Armas. Ella estará con nosotros también a la distancia. Recuerden que ella está desde Querétaro, pero esta virtualidad nos permite conectarnos. ¿Cómo estás, Sandy? Hola Moni, muy bien. Hola Toño, buenas tardes. Hola Andy. Aquí corriendo, peleándome con la tecnología, por eso no me veo, pero muy contenta, muy emocionada de la invitada que tenemos hoy. La verdad es que, pues, admirable mujer, como todas a las que hemos tenido, pero en especial con la invitada de hoy estoy muy feliz de recibirla y de poder platicar con ella, que seguramente va a ser una entrevista muy enriquecedora y que, bueno, pues la vamos a disfrutar mucho. Así es, la vamos a disfrutar mucho. Eh, pues la conocemos desde hace mucho tiempo y hemos sido testigos de alguna manera de este avance y de este crecimiento que ha tenido, el crecimiento profesional que ha tenido. Y la verdad es que es de respetar esta trayectoria que ya vamos a platicar con ella sobre toda su experiencia. Ah, bueno, pues ya, ¿qué les parece si iniciamos y le pedimos a Moni que nos presente a nuestra invitada del día de hoy? Muchas gracias, Toño. Y sí, justo ya para no quitarnos más tiempo de entrevista, por favor, estén pendientes, mándenos todas sus preguntas aquí al chat de Facebook y nosotros vamos a estarlas haciendo a esta gran invitada. Pues hoy está con nosotros la maestra Lourdes Mayol. Ella es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos, con maestría en ciencias de movimiento humano y especialidad en nutrición deportiva del Comité Olímpico Internacional. Ella tiene más de 25 años de experiencia en trabajo con atletas de diferentes niveles y bueno, pues como asesora científica del Gatorade Sport Science Institute, es corredora de maratón y bueno, pues ¿qué más nos queda de decirle? Bienvenida, Lourdes, por favor, es un gusto tenerte aquí con nosotros en Expresión Profesional en Nutrición. ¿Cómo estás? Bonita tarde. Hola Mónica, hola Toño, Sandra, qué gusto realmente poder estar con ustedes y pues platicar un poquito pues de esta experiencia que ha sido para mí pues mi pasión desde que inicié la nutrición. Tuve la oportunidad de meterme a deporte desde el servicio social y bueno, aquí estamos pues listos para compartir con todos nuestros invitados, con todas las personas que nos están viendo. Exactamente. Oye, pues, ¿qué te parece si nos platicas ese brinco? Porque es bien interesante cuando y lo hemos repetido en programa tras programa, pero pues es la misma historia de alguna manera, algunas más confusas que otras, pero es la misma. Terminas la carrera y te vas a perfilar hacia un área y tú en algún momento decides que vas a hacer nutrición en el deporte, te vas a meter al deporte. Algunas otras personas todavía en ese momento no saben para dónde. Y bueno, pues empiezas con tu servicio social. ¿Tú lo tenías claro desde que estabas estudiando o fue después? ¿Cuándo fue el momento en que tú decides que esa es tu pasión? Bueno, la verdad es que yo empecé a hacer deporte como a los 13, 12 años, empecé a jugar voleibol, jugué voleibol varios años y siempre he hecho deporte y siempre me ha gustado el deporte, pero cuando entro a la carrera entré con una idea más hacia algo de tecnología de alimentos y ya estando en la carrera me empezó a gustar mucho la nutrición humana
y cuando era el tema de escoger servicio social, el servicio que yo estaba buscando, que era en niños con desnutrición, o sea, nada que ver, estaba completamente lleno y por casualidad encontré a la nutrióloga Norma Romero, que estaba en la UNAM, en Medicina del Deporte, y ella me invitó a hacer el servicio social con ella. En ese tiempo les estoy hablando de hace, o sea, yo acabé la carrera en 95. En ese tiempo, lo único que nos decían de deporte en la carrera era el deportista necesita más calorías. Punto final. O sea, no había nada de información en nutrición deportiva, no era algo que nos despertara a los estudiantes porque no se conocía mucho. Y por ahí del 94, algo que a mí sí me llamó mucho la atención es que había habido una nutrióloga en la Selección Nacional de Fútbol. Entonces, como que eso sí me llamó la atención. Luego resultó que se me presentó este servicio social y de ahí me metí, pero bueno, ya tesis, diplomados, o sea, todo que yo he hecho en nutrición desde el 93, que llegué a ese servicio social 94, ha sido en torno a nutrición deportiva. Pero bueno, eso se dio así y me encantó porque pude integrar el deporte, que era algo que me gustaba, con esta parte, y bueno, ir descubriendo que ha sido todo un proceso en un tiempo en el que no había una buena cantidad de información disponible en nuestro país. O sea, pionera en el... bueno, estamos hablando de Norma Romero. Norma Romero. Vicky del Pozo. Vicky del Pozo. Bueno, Katy ya estaba, Carmen. Katy, en CONADE. En CONADE. Pero vaya, todas estábamos como picando piedra, viendo de dónde obtener información, aprendiendo en la práctica. Y bueno, yo me acuerdo que en ese tiempo pues, estaba haciendo mi tesis con gimnastas. Tenía que ir al CESESDE, que era la escuela, que es la Escuela de Educación Física, digamos, de la UNAM, a solicitar un artículo para que lo mandaran traer de una universidad y tardaba 15 días, y ahora uno entra a PubMed y puede bajarse 30 artículos en una tarde si quiere, ¿no? Entonces era otra época y era un momento en el que la nutrición deportiva no estaba desarrollada en nuestro país. No es el caso de Estados Unidos o de Inglaterra o Australia, que son potencia en esto desde hace muchos años, pero en ese tiempo aquí había muy poca información al respecto. Sí, adelante, Sandra. Bueno, aquí ya empezamos a tener invitados. Quiero saludar a nuestro colega Julio Alvarado, que también es, sí, yo lo sé, fue parte del equipo. Y bueno, yo quisiera que nos platicaras un poco, Lulú, todo el trabajo que haces en el GSSI. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar contigo ahí en esa parte. Creo que ha sido una de las mejores etapas de mis proyectos padrísimos, un equipo increíble. Entonces, no sé si nos puedes platicar pues lo que trabajan ahí en el GSSI y los webinars que han estado haciendo de manera virtual, todos los temas tan interesantes, hidratación, suplementación, por ahí también la parte de, no sé, el periodo menstrual combinado, qué pasa cuando estamos haciendo ejercicio, los tiempos, todo, un poquito de todo eso. Bueno, pues la verdad, Sandra, es que yo tuve la suerte cuando salí de la carrera, empecé a trabajar en una universidad, en la Universidad Marista, con equipos de fútbol americano, fútbol soccer, llevaba todas las selecciones, estuve 3 años ahí, pero al mismo tiempo me invitaron a GSSI en un programa que se manejaba, que era un programa de escuelas. Lo que yo tenía que hacer era ir a ciertas escuelas y a dar pláticas de nutrición, 20 pláticas al mes, y así es como empecé yo en GSSI aquí en México. Posteriormente, pues tuve la oportunidad de irme a hacer mi maestría y la hice con el director de GSSI Latinoamérica, que estaba en la Universidad de Costa Rica, y ya de ahí fue que ya yo me quedé trabajando con él a nivel Latinoamérica, pero desde México, y pues los programas de México pues fueron como que creciendo y evolucionando, de empezar en un programa de escuelas, después empezaron a hacer cuestiones, por ejemplo, evaluar atletas en parques y proyectos que iban como cada vez creciendo más. Sí mencionarles que el GSSI en Estados Unidos nació en 1985, 87 aproximadamente, o sea, es un instituto que lleva muchísimo tiempo de existir, de generar investigación, de generar todo esto parte de educación,
y que en México pues empieza en 97 más o menos con estas prácticas de escuelas, pero pues ha ido habiendo una evolución y más o menos como por 2004 pues empezaron a haber más programas con gente que hacía fitness, pero casi todo en torno a la educación. Y bueno, la verdad es que el avance y el desarrollo en toda la región, en toda Latinoamérica, en el GSSI ha sido muchísima. En 2011, Gatorade deja de ser una compañía solo de bebida deportiva, empiezan a generarse productos de nutrición deportiva, gomitas, barras de proteína, todo este tipo de cosas. Y empieza a haber también un brinco en todo el tema de la investigación. Actualmente en el GSI hay 3 laboratorios en Estados Unidos que se dedican a diferentes líneas de investigación. En México tenemos el nuestro, que estamos empezando a hacer evaluaciones con atletas, y en Inglaterra en algún momento también hubo un laboratorio que ahora ya más bien son equipos de trabajo que trabajan con equipos de fútbol profesional como el Barcelona o el Manchester United, etc. Entonces el GSI ha ido creciendo mucho y cada vez hemos logrado ir haciendo más actividades en las diferentes pilares, en educación, que son todos los congresos, que eso sí ya los hemos tenido desde hace mucho tiempo, que ahora se vienen a sumar los webinars, toda la parte del website, que lo llevamos también, la traducción de todos los artículos de inglés a español, es lo que yo empecé a hacer en un inicio y sigo haciendo a la fecha. Traducir todas esas revisiones científicas ha sido una capacitación constante de todos los temas nuevos de nutrición deportiva y es padrísimo porque de verdad escriben esos artículos líderes mundiales científicos que realmente son los pioneros en esas áreas. Estos son artículos padrísimos que pueden consultar en nuestro website. Y bueno, tenemos también ahora lo que es servicio al atleta y hacemos pruebas de sudoración, evaluamos atletas en el laboratorio. Tenemos la parte de innovación, por ejemplo, ahorita estamos lanzando un parche para medir, que la gente pueda medir o estimar un poco su tasa de sudoración sin que sea tan complejo hacerlo y sus pérdidas de sodio. Y también tenemos esta parte de investigación que se lleva más bien en los laboratorios de Estados Unidos, pero que de repente nosotros tenemos pequeños protocolos que también estamos empezando a echar a andar en México. Entonces, la verdad es que ha crecido muchísimo todo el trabajo de GSSI y bueno, la verdad es que muy emocionada de pertenecer a ese equipo pues tan importante y con gente tan profesional. ¿Existe la forma de, no sé, habemos nutriólogos, bueno, yo también pues soy nutrióloga deportiva 100%, hago deporte, etcétera. Tengo a varios muchachos, general, bueno, la mayoría son ciclistas, triatletas y ultraman. Entonces, ¿existe la posibilidad de podernos poner en contacto contigo para, no sé, alguna evaluación así en específico o algo un poquito más en grande? Sí, definitivamente sí. Actualmente se abrió en Santa Fe el laboratorio. Es la primera vez que el laboratorio está independiente porque siempre habíamos estado en instituciones como en la UNAM o en la cantera de Pumas o habíamos estado en el CENAR. Actualmente es la primera vez que se abre de manera privada de Gatorade como tal y tenemos ahí lo que se llama el Gatorade Performance Hub, donde tenemos por un lado actividades que realiza la marca en torno a, ¿cómo se llama? A promover el ejercicio y todo con la parte científica que es el laboratorio. Y bueno, pues sí podemos definitivamente agendar algunos atletas de un nivel importante como los que estás mencionando para poder hacerles algunas evaluaciones. Definitivamente sí se puede. Hay una serie de requisitos y cosas, porque tampoco es así que diga, véngase todo el mundo a evaluar, porque tampoco tenemos esta capacidad. Y además nuestras pruebas son muy específicas a rendimiento más que a salud. Entonces, creo que es para atletas que ya compiten y tienen ya cierto nivel, pero por supuesto que se podría, ¿cómo se llama? Llenar la solicitud y si es aceptado, es un servicio completamente gratuito y la verdad de muy buen nivel. Ok, sí, por supuesto. Gracias. Adelante. Gracias, Sandy. Y ya, por favor, cuando vayan, me invitan para ver, por favor. Claro. Oye, yo no me voy a ir a evaluar, pero yo sí voy a ir a verlos. Yo, fíjate que a mí no me llamó tanto la atención la nutrición deportiva, pero por supuesto que ahorita está, pues, tú sabes, es un pilar
muy importante. Yo estoy más enfocada al tema de promoción de la salud, educación en salud, pero justo ahora lo que hemos visto, Lourdes, es que, bueno, pues no le dábamos la importancia a la actividad física dentro de nuestro estilo de vida, ¿no? Veíamos aquel que hacía un poquito de ejercicio y veíamos a los atletas de alto rendimiento, pero no lo veíamos como la actividad física dentro de tu estilo de vida. ¿Tú qué has observado ahora en México? Que como bien lo decía, saliste de la carrera pensando en que te ibas a dedicar a niños con desnutrición, Sí, ¿no? claro. Porque así fue lo que estudiamos, ¿no? En aquel entonces era obesidad y desnutrición, no veíamos obesidad. Claro, Y de claro. pronto, ahora, unos 20 años, 15 años, todo el tema ha sido obesidad, obesidad. Y nos hemos enfocado tanto a limitar los alimentos, a restringir, que no nos hemos dado cuenta de la importancia de la actividad física como un factor de prevención de obesidad e incluso de control y de tratamiento. ¿Qué cambios has visto en esta recomendación de actividad física en México? Y por supuesto también con la educación como nosotros nutriólogos, ¿no? Porque en la carrera tampoco que vimos actividad física, como tú bien dices. Claro, creo que ha habido una evolución enorme, enorme, al punto que ahora ya todos los programas de nutrición incluyen temas de deporte o de actividad física y salud, como dices. Y creo que la actividad física, dejando un poquito el rendimiento deportivo, que ahí puede tener sus aristas, que de repente el alto rendimiento no siempre llega a ser salud, y ya cuando estamos en ciertos niveles y hay mucha problemática que también tienes que conocer y saber lidiar con eso. Pero desde el punto de vista de actividad física para la población general, creo que es muy relevante que se le esté dando el peso que tiene, porque la actividad física, y no estoy hablando de alguien que entrene, estoy hablando de alguien que complete 30, 40 minutos de actividad física al día, puede ayudarlo a evitar un montón de enfermedades crónico-degenerativas, desde disminuir los riesgos de infartos, tener mejor control de su glucosa, evitar un montón de enfermedades metabólicas que considero que mucho el factor sedentarismo tiene que ver combinado con los excesos, definitivamente. Y cuando tú trabajas en nutrición deportiva, resulta que hay cosas que hay que darle al deportista que se salen por completo de las recomendaciones saludables, y por ahí mucha gente dice, no, es que la nutrición deportiva a veces no es lo más sano. No es que sea lo más sano, es que la necesidad de ese individuo es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, la semana pasada en el webinar me tocó hablar de carga de carbohidratos, y ahí pues todos sabemos que no debemos de consumir más del 10% de las calorías de carbohidratos a partir de azúcares simples. Y cuando estás haciendo una carga de carbohidratos, tienes que subir los azúcares simples y aumentar la densidad de energía para lograr esa carga de glucógeno que no te va a enfermar, que no te va a hacer daño, que no te va a engordar, porque tú estás en un momento en el que te estás preparando para una competencia como un maratón, y eso va a ser tu motor. Entonces, otro tema es el sodio, ¿no? Nosotros en el GSSI nos especializamos en todas las pruebas de sudor y todo este tema de evaluación de pérdidas de electrolitos, y resulta que a veces tienes que aumentar mucho el sodio en algunas dietas porque hay pérdidas enormes. O sea, hay quien pierde 5 gramos de sal en sus 3 horas de entrenamiento. Entonces está muy por arriba de lo que sería el límite superior de consumo del sodio, pero esa persona necesita eso en ese momento. Tampoco quiere decir que por ser deportista yo toda mi vida me voy a llenar de sal y azúcar, ¿no? Pero a lo que voy es que hay que estar conociendo la necesidad de cada persona e irlo adaptando. Pero volviendo al tema de actividad física, creo que es vital que antes de restringir, bajar calorías, promovamos que la gente gaste más, o sea, gaste más energía y se mueva, porque el ejercicio va a traer beneficios más allá de solo quemar calorías, como mejorar la fuerza muscular, mantener los músculos. Lo que no se usa se atrofia. Entonces, alguien sedentario pierde músculo, pierde masa ósea, se lesiona más, deja de ser funcional en la vida diaria, ya no digas que sea deportista. Entonces, creo que eso es un pilar importante en la nutrición. Y bueno, yo en mi carrera desde los inicios, siempre que ya me llegaban pacientes, por ejemplo, con dietas súper bajas en calorías, de esas que decías, me reporta 800 calorías y tiene que bajar 5 kilos de grasa, ¿no? Y decías, pues no, es que con 800 calorías, ¿qué más le bajo, no? Entonces los movías tantito, los ponías a hacer un poquito de actividad física y le subes la dieta y luego poco a poco se la ordenas y vas bajando. Y esas personas lograban bajar de peso, pero siempre de la mano de la actividad física, ¿sí? No estoy hablando de deporte.
Y después, varios años después, en los congresos estos del Colegio Americano de Medicina del Deporte, me llamó la atención un concepto que al final yo intuitivamente manejé en ese tiempo sin conocerlo, que es un concepto que se llama flujo de energía. O sea, uno puede estar en balance de energía en 1200 calorías o puede estar en balance de energía en 1800 o en 2300, ¿no? Entonces yo de repente tenía pacientes que con 2500 los estaba bajando de peso y decías, es un montón de comida, pues sí, pero no tengo por qué matarlos de hambre si en ese punto ellos logran esta pérdida de peso, ¿no? Entonces, creo que al hacer más actividad física, aumentas este flujo de energía y logras también mantener las funciones vitales del cuerpo. Creo que el ejercicio es fundamental. Qué interesante todo lo que nos comentas, Lourdes, porque justo aquí estamos resumiendo lo que yo creo que tendríamos que estar haciendo los nutriólogos. Todo tiene que ser individualizado, personalizado. No, restricción de calorías no significa reducción de peso en todos los casos. Pero lo que sí es que al momento en que tú incrementas tu gasto energético, por supuesto que vas a tener una pérdida o un mantenimiento de peso, ¿no? Entonces, mira, a mí hasta de verdad me sale la sonrisa porque hemos estado yo creo que luchando muchos nutriólogos que nos dedicamos a promoción de la salud con este tema de no todo es restricción, no todo es restricción. Al contrario, creo que tú bien lo dijiste ahorita, puedes estar consumiendo 2500 calorías y puede haber una pérdida de peso, pero acá tu flujo cómo está, ¿no? Entonces, eso creo que es importantísimo para todos los nutriólogos que nos están viendo y también para los futuros nutriólogos que, que hoy, tú sabes, ha habido como toda una oleada, una moda de este tipo de dietas de restricción, estas dietas cetogénicas, etcétera, y que de pronto, como, híjole, como colegas, de pronto dices, ¿cómo es posible que te estés enfocando en eso, no? Vámonos a lo básico, y lo básico es incrementa tu gasto de energía. Gracias, Lu. Sabes que, Moni, algo que a mí me gustó muchísimo de la nutrición deportiva y que ahorita ya se le está dando cada vez más importancia, es el tema de estudiar la composición corporal, el tema de entender que no solo es perder peso, sino hay que perder lo que dice una pérdida de peso de calidad, o sea, que no te lleves tu músculo, tu hueso cuando estás en una pérdida de peso, porque a mí me llama la atención que la gente, ¿no? Sigue con este tema de bajar de peso y de tener un peso y el peso, y a veces, pues el peso es lo que menos importa, lo importante es que no haya exceso de grasa y una pérdida de peso de calidad que sea a partir de grasa, pues tiene su chiste y no es tan rápido. Y bueno, creo que esa parte de antropometría y de que actualmente ya hay certificaciones y muchos nutriólogos ya se acercan, por ejemplo, a ISAC a certificarse y eso me da mucho gusto que se entienda más y que se integre más no solo en el deporte, sino en toda la parte clínica, porque realmente lo importante no es perder peso por perder, ¿no? Hay que tener pérdida adecuada. Eso es una de las partes que me gustó mucho en el momento que empecé la nutrición deportiva, porque no se veía en todas las áreas esta parte de antropometría tan a fondo como ahora se logra manejar, ¿no? Antes era como, pues, 3, 4 pliegues o cosas así. Ahorita la verdad es que ya hay mucho más información de este tema y creo que eso también ayuda a la salud en general, ¿no? No solo al rendimiento. Que se entienda lo del tema de la composición corporal, no es nada más bajar kilos y kilos y kilos y kilos y kilos, ¿no? Y en el momento en que tú a veces hasta con imágenes enseñas un cuerpo que pesa exactamente lo mismo, haciendo un buen plan de alimentación combinado con el ejercicio y una buena asesoría, es totalmente distinto a un cuerpo donde hay restricción y restricción y restricción y mínima o nula actividad física. Otro punto que a mí se me hace importantísimo y que a veces peleamos un poco con los consultantes, como decía otra nutrióloga, con los pacientes, el tema de la hidratación, ¿no? Tan importante en la actividad física y luego con estos incrementos de temperatura que estamos teniendo y que la gente le tiene miedo a las bebidas deportivas. Sí, fíjate que esto es todo un tema porque pues en realidad las bebidas deportivas fueron creadas para ayudar a mejorar el rendimiento y en el momento del ejercicio. Y una bebida deportiva, pues, de alguna manera cumple dos funciones, la hidratación por un lado y el aportar combustible por el otro. Entonces, la verdad, yo llevo años trabajando en Gatorade y siempre hemos orientado el consumo de estas bebidas en el ejercicio.
al punto que en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, que Gatorade fue patrocinador, no se ponía, por ejemplo, bebida deportiva en el comedor, solamente en los lugares donde se hiciera la actividad física, los entrenamientos, las competencias, porque siempre hemos querido dar ese mensaje, ¿no? O sea, si tú estás sentado en el sillón, no te vas a morir si te tomas una bebida deportiva, pero no es el momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos cuando estamos haciendo ejercicio? Pues necesitamos mantener la hidratación, y para mantener la hidratación, primero que nada, obviamente el líquido, el agua, pero tiene que ir acompañado de electrolitos, como el sodio, que es el principal que perdemos en el sudor, y que es el que va a permitir el líquido que ingiramos se mantenga en el volumen, en el torrente sanguíneo para recuperar el volumen de sangre y que no se altere pues la llegada de sangre a la piel para eliminar calor o a los músculos para llevar oxígeno y energía. Entonces es muy relevante el sodio, más que cualquier otro electrolito. En ese momento el sodio es el más importante y el potasio en segundo lugar. Los demás, la verdad, los puedes recuperar en el resto del día, en la comida, pero no tienen un rol primordial en ese momento. Y los carbohidratos, que el objetivo es que te den energía y que te ayuden a rendir mejor. Pero una de las cosas que se manejan mucho en nutrición deportiva, aparte de lo que mencionaba Mónica de la personalización, ¿no? Otro tema es el timing, en qué momento debo de comer cada cosa. Como ahorita les decía, no necesito otros electrolitos durante, más que a lo mejor el sodio y en parte el potasio, ¿no? Y otra cosa es la periodización, ¿no? No siempre la dieta es igual, depende de cómo va cambiando el entrenamiento. Incluso tenemos que periodizar a veces hasta semanalmente, cuando tenemos, por ejemplo, no sé, corredores o atletas que hacen distancias, el día que hacen 3 horas de entrenamiento, pues ese día la dieta va a ser un poco mayor, van a tomar más líquido, todo eso. Entonces hay que ver cuándo se necesita o no se necesita este tipo de bebidas. Pero bueno, ya analizándolas contra otras bebidas, pues son bebidas que tienden a tener la mitad del azúcar que un jugo, por ejemplo, o un refresco. ¿Por qué? Porque no puedes tomar tanta azúcar en el ejercicio, perjudicaría el vaciamiento del estómago y la absorción. Y además, pues vaya, no es que sean dañinos, pero tienen su momento, ¿no? Básicamente, ese es el mensaje. Sandy. Sí, muchas gracias, Lulú. Por aquí te mandan saludos, Carmen Ruiz Monroy. Ay, Muchos saludos a Lulú. Katy querida, que también es de las pioneras en esta área. Sí, saludos. Y Sergio Zúñiga Sánchez dice, buenas tardes, excelente como siempre, para los que somos ajenos a estos temas, es muy interesante escucharles, felicidades. Y pregunta que si existe algún apoyo o tendencia gubernamental para la formación especializada o de investigación de nutriólogos en esta área. Fíjate que creo que no. O sea, te comento porque he tenido compañeras, bueno, Nidia, que tú también la conoces, Nidia Rodríguez, que hizo su doctorado en Stirling y de hecho se quedó ya trabajando allá en Escocia. En algún momento pidió apoyo a CONACYT para proyectos de investigación en nutrición deportiva y la verdad es que no, todavía no logra ser un área de tanto interés en ese sentido. Para apoyos gubernamentales, pues vaya, yo pertenezco a una empresa que sí da cierto apoyo a eso, ¿no? Y de alguna manera pues se genera algo de investigación, no tanto aquí en México, reitero, sería más bien en Estados Unidos, pero pues estamos empezando a echar a andar eso aquí en México y yo veo que cada vez más se va creando esta inquietud en las universidades, lo que me da mucho gusto porque yo acabé mi maestría en 2001 y mi sueño era llegar a hacer proyectos de investigación, pero no hubo dónde, y ya pasaron 20 años y apenas está empezando a dar esto, pero bueno, hay que aprovechar este momento y espero que poco a poco sigan creciendo esto. Yo veo que ahorita ya hay más investigación en algunos grupos en Guadalajara, en Chihuahua también he visto que hay por ahí algunas universidades. Entonces, va creciendo el interés en esta área y también se van viendo problemáticas que son importantes atender, ¿no? Por ejemplo, ahorita me llama mucho la atención el deportista amateur. A veces el deportista de élite, pues como que está muy bien estructurados sus periodos y sus seguimientos. Ya cada vez creo que hay más apoyo, gracias a Dios, que falta mucho, sí, pero cada vez hay más y Katy nos podría platicar mucho de todo esto. Pero yo veo que el deportista amateur o la gente que hace fitness, por ejemplo, en los gimnasios,
a veces quieren estar con una composición corporal, como si fuera el día de la competencia durante todo el año, no nada más los 2 o 3 meses que corresponden a ese periodo competitivo. Por ejemplo, tú puedes bajar a un corredor que va a ir a los Olímpicos 3, 4 kilos abajo de su peso saludable, digámoslo así, y 3 meses no le va a pasar nada a esta persona porque luego lo recuperas el resto del año. Pero hay gente que se mantiene en ese nivel bajo de grasa, de calorías, y empieza a haber un síndrome de deficiencia energética crónico, que ahí sí me empieza a preocupar que empiece a haber descalcificación, fracturas por estrés y otros tipos de patologías por querer mantener un porcentaje de grasa o una composición corporal muy baja, ¿no? Y eso lo he estado observando mucho en deportista amateur, no tanto en el de élite. Y me llama mucho la atención que son cosas que como nutriólogos del deporte, pues también tenemos que estar conscientes y tratar de cuidar, porque a veces llega el paciente y él se va feliz y bajo de grasa, pero hay que darles todo el panorama de los riesgos que también puede haber cuando esto ya es una meta muy obsesiva o muy crónica, ¿no? Básicamente, ese tipo de cosas creo que van despertando también mucho interés. Así es, así es. Fíjate que ahorita que te estoy escuchando, esto que nos estás diciendo, bueno, Sergio Zúñiga, él preguntaba por estos apoyos en esto, y sí, pues son difíciles de conseguir, no los hay, realmente no los hay que buscar fuera y tratar de conseguirlo fuera, pero pues necesitas un financiamiento para irte. Ese es a lo que Sí. se tiene que enfrentar, pero cuando tú lo describes así, cuando algo te apasiona, pues lo vas a buscar y lo vas a lograr, ¿no? Claro. Para conseguirlo. O sea, tú dijiste, pues tengo que estudiarlo y me voy a Costa Rica porque no hay otro lugar. A lo mejor hay por ahí, este, no sé, había en ese mismo momento había algo en Estados Unidos, en Alemania o en Australia, ¿no? Que están más desarrollados. Pero bueno, lo más cercano para ti era estar allá en Costa Rica porque decías que ya estaba tu colega o era tu jefe, me dijiste algo así, ¿no? Sí, no, bueno, el profesor Aragón es un fisiólogo del ejercicio, un doctor en fisiología, que en ese momento empezó a llevar el GSSI a nivel Latinoamérica y Europa. Entonces yo decidí irme a estudiar con él porque ya estaba muy metida en la ciencia de hidratación, los protocolos en los que trabajé estaban muy orientados hacia todo eso, que yo estaba súper metida ya en esa historia, digámoslo así, y me llamó mucho la atención y bueno, fue donde pude también yo ir, porque a otras universidades tenía que esperarme un año para una beca y no era seguro, y una serie de cosas que en ese momento decidí tomar esa oportunidad y que todo el mundo me decía, ¿y por qué te vas a Costa Rica, no? Pero la verdad fue una experiencia maravillosa porque esa maestría, que de hecho existe a la fecha, es una maestría que se llama Ciencias del Movimiento Humano, es como un mini doctorado porque tú tienes que hacer una investigación cada semestre. Pues tú terminas tu maestría con 4 investigaciones y bueno, es todo un tema desde plantear el problema, discusiones científicas, te paras enfrente a decir, bueno, yo quiero analizar esto y todo el mundo, hasta tu mejor amigo, te echa ahí todo, no, esto no, porque no sé qué, y ahí no es de amigos o no, es de debate científico y la verdad es que fue bien, bien enriquecedora la experiencia. Y bueno, yo me aventé unos protocolos de rehidratación post ejercicio donde tenía que deshidratar, rehidratar, esperar 4 horas a que dieran producción de orina, o sea, protocolos donde tenía desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde a los sujetos y tenían que ir 4 veces al laboratorio, entonces eran, bueno, o sea, matadores, ¿no? Pero fue una experiencia maravillosa y creo que fue algo que me dejó pues como muy preparada, digamos, para enfrentar muchas cosas que vinieron después ya en la parte de trabajo, aunque no pude como tal en ese momento dedicarme a lo que más me gustaba, que era investigación, pues sí hemos ido desarrollando muchísimas cosas a lo largo de todo este tiempo y de la mano del doctor Aragón, pues fue hasta el 2008, cuando dijo, ya me voy, bueno, yo lloraba y decía, no, ¿cómo que voy a hacer yo sin mi papá, pues, profesional, ¿no? Y él me decía, bueno, que tú no te has dado cuenta que tú ya lo haces todo sola, o sea, yo ya estoy aquí nada más diciéndote sí, no, o sea, y fue cuando realmente yo me di cuenta de que yo ya había tenido un crecimiento ahí de unos 5 años
que ni yo me había dado cuenta, ¿no? Entonces, pues ahora nos toca, y estoy con mi compañero, con Pedro, a nivel Latinoamérica, pues llevar todas estas cosas. Y bueno, el doctor Aragón sigue en la Universidad de Costa Rica, sigue, ¿cómo se llama? Haciendo investigación y todo eso, ya no está en GSSI desde el 2008, pero bueno, la verdad es alguien que marcó toda mi vida, es como mi papá profesional, la verdad. Se le quiere Gen- mucho. Genial, genial, genial. Qué interesante, qué interesante. Lu, ¿tú qué ves hacia un futuro a corto plazo, 5 años? ¿Cómo ves a los profesionales de la salud en este tema de actividad física? ¿Nos ves ya prescribiendo actividad física? ¿Qué nos hace falta? No lo sé. Yo creo que, o sea, prescribir de una manera general es algo que todos debemos de hacer, o sea, promover la actividad física, pero diseñar entrenamientos como tal, yo creo que ya es área del entrenador, ¿no? Y así lo vemos, ¿no? Es como el entrenador puede, nosotros en Gatorade tenemos muchos programas enfocados a entrenadores y educamos mucho a entrenadores, pero con un fin de que ellos promuevan hábitos saludables, que se hidraten, que consuman cierto tipo de alimentos, que tomen proteína después, o sea, cosas que el entrenador puede reforzar, pero que no va a ser el dietas. Igual nosotros creo que nuestro rol está en promover la actividad física, a lo mejor dar guías generales, tanto a la semana de actividad de tipo aeróbico, tanto a la semana, las guías generales que todos podemos dar, pero ya como tal, prescripción de ejercicio, pues sí creo que más bien la idea es que haya este trabajo multidisciplinario, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate Ay, que, aquí estoy, perdón. ah, Ay, venga, perdón, y eso perdón. es, Ahorita me quedé trabada, pero ahorita escuché esto de los entrenadores. También una parte importantísima pues de levantar la mano como especialista en nutrición y luego especialista en nutrición deportiva y lograr el trabajo en equipo con el entrenador, porque a veces se engolosinan y se creen todólogos y bueno, uno se topa con cada recomendación o comentario que dices, híjole, y pelear contra eso es un reto, ¿no? Fíjate que sí, y fíjate que es bastante complicado, pero lo que sí es cierto es que el deportista ve en la cancha al entrenador y es su máxima autoridad. Entonces, cuando tú trabajas con un atleta, tienes que estar en comunicación con el entrenador y en la medida de lo posible, estar en el campo de juego. La verdad Sí. es que yo la primera oportunidad que tuve fue maravillosa. Les decía, trabajé en Gamos, en lo que era la Universidad Marista. Llevaba los dos equipos de fútbol americano, Liga Mayor Intermedia, como dos varoniles de soccer y uno femenil, básquetbol, voleibol, y tenía algunos de remo y natación, ¿no? Y bueno, esa experiencia fue increíble porque el director de ese departamento de deportes, bueno, la universidad apenas estaba construyendo, estábamos en las instalaciones de la prepa del CUM, pero tenía un departamento de deportes de escuela gringa, como con 40 personas, fisiólogo, nutrióloga, psicóloga. Bueno, era una maravilla esa experiencia y él me exigía, tú tienes que estar en la cancha. Él me decía, tú tienes que estar en la cancha y una vez a la semana ir a algunos de los partidos, por lo menos, de los jugadores, pero te tienen que ver. No puedes estar metida haciendo dietas ahí arriba. Entonces, entrenaban primero en la noche, Claro. pero las 2 horas que estaban, pues yo estaba ahí de tour, viendo que si hacían esto, que si no hacían, todo, y ya luego los citaba o me di algunos media hora y me salía una hora. O sea, entonces eso te da mucho acercamiento con el atleta, cuando es posible, ¿verdad? Que vean que estás ahí y también con los entrenadores. Para mí llegar con los de la Liga Mayor de Fútbol Americano, cuando todo era de rompebarriles y no, y todos somos muy rudos, y no, yo llegaba Lulú ahí toda tiernecita, pues era como muy complicado, ¿no? Pero poco a poco me los fui ganando al punto que los coaches me dieron el título de la Coach Lulú. Entonces yo llegaba a la cancha y todos, saluden a la Coach Lulú, y todos los jugadores, hola Coach Lulú, o sea, era como muy, muy divertido. Y fue una experiencia divina, ¿eh? Porque además en ese tiempo, te estoy hablando de los 97, 98 por ahí, en ese tiempo no había nada de información y los jugadores podían llegar a un juego de básquetbol sin un termo de agua, sin una gota de agua. Los de fútbol, empecé yo a pedir que por lo menos les pusieran ahí un garrafón, tomaban así del garrafón y los que habían estado en la banca.
O sea, realmente yo llegué a picar piedra ahí en todo sentido y fue, bueno, todo un proceso de ver cómo llegarles y les hacía un folleto y les daba una plática. En ese tiempo con diapositivas, de esas que hacíamos con el carrusel, no, bueno, o sea, la edad de piedra. Con Igual acetatos. los que me están escuchando ni saben que eso existe, pero bueno. Y no, o sea, no cambiaban el hábito, no lograba, por más información que les diera, que me hicieran caso, hasta que empecé a llegar, por ejemplo, con una báscula, a ver, te pesas, terminaba de entrenar, te volví a pesar y 2 kilos menos. Esto es agua. Y con esas cosas, pues poco a poco, pues sí logré que se llegaran a hidratar y les hacía sus estrategias, y sí se iban de viaje, me llegué a ir de viaje con el equipo completo de fútbol americano y yo sola, y bueno, que en el hotel ver que hicieran esto, que el otro, y la verdad es que al final sí tuve un trabajo muy lindo. Fueron 3 años antes de irme a la maestría. La despedida para la maestría fue, bueno, todo un tema, lloré y todo, pero bueno, pues era el momento de hacer eso. Y fue una gran experiencia, pero sí creo que, bueno, si estás en el consultorio no puedes estar con todos tus pacientes en la cancha, evidentemente, pero creo que sí es importante en la medida de lo posible, pues que vean que tú también, pues sabes qué están haciendo, ¿no? No nada más, pues, hacer dietas y dietas y ya, ¿no? Sino que estar más conectada con ellos y si se puede con los entrenadores. Perfecto, sí, por supuesto. Trabajo en equipo y multidisciplinario al 100%. Sí, que bueno, no siempre es posible, ni en todos lados hay todos los especialistas, ¿no? A veces, por ejemplo, trabajamos mucho con deporte, con fútbol amateur en el GSSI, y ahí pues solo está el entrenador. O sea, que va a haber una nutrióloga, sobre todo con equipos de chicos de 12 años o niñitos, ¿no? Y ahí pues tenemos que capacitar mucho al entrenador, no para que haga dietas, reitero, o sea, no es que agarre nuestro rol, pero sí que dé los mensajes para que los chicos Sí, puedan claro. rendir bien. Eso es importante. Lourdes nos pregunta por aquí María Guadalupe Esquivel, saludos Lupita, nos dice, ¿qué tan frecuentes son los trastornos de conducta alimentaria en deportistas? Tú platicabas un poquito al inicio, ¿no? De que tampoco el deporte en exceso es lo más sano. Claro. Bueno, yo creo que existen ciertos deportes donde la tendencia es mucho mayor. La verdad es que con respecto al peso, pues tenemos todos los deportes estéticos, que yo ahí hice mi tesis con gimnastas, me metí muchísimo en este tema, y en ese tiempo hubo varios casos de muertes de anorexia y bulimia en la Selección Nacional de Gimnasia de Estados Unidos. Se empezó a regular un poco más. De hecho, si ustedes se fijan, las figuras de las gimnastas de los 90s, ahora es otra completamente, se valora más la estructura muscular, la fuerza, o sea, ya no es la gimnasta que era un palito, ¿no? Y bueno, yo llegué a ver muchas cosas, por ejemplo, aquí en México, niñas que entrenaban a nivel, vaya, juvenil, tenían niñas de 10 años que a lo mejor no tenían la estructura corporal para la gimnasia, porque también es cierto que hay un componente genético y que destacan las que tienen ciertas características, ¿no? Pero había una niña, por ejemplo, que le decía a la entrenadora que le iba a meter los muslos a una rebanadora de jamón. A los 10 años, la niña estaba traumada con sus músculos y apenas tenía 10 años y venía el brote de crecimiento y era un terror a crecer porque pues empezaban a tener más forma y entonces ellas se sentían como que ya no servían para el deporte. Entonces, empezar desde educar a los entrenadores de que, oye, no le puedes hablar así a una niña, no las puedes pesar diario porque si comieron, es más, si tomaron 2 vasos de agua ya subieron medio kilo de lo que pesa el agua que bebieron y eso no quiere decir que engordaron. Y bueno, la verdad es que en ese tiempo era muy diferente. La verdad es que aquí también me tocó trabajar con la Selección Nacional de Nado Sincronizado. Nunca detecté como tal, ¿cómo se llama? Trastornos de la alimentación, pero sí otra cosa que se identifica como alimentación desordenada. O sea, niñas que se provocan el vómito, por ejemplo, las llegaba yo a pesar y se me iban al baño y yo decía, ay, seguro van a orinar porque sí pesan menos, pero no solo iban a orinar, iban a vomitar, muchas de ellas, ¿no? A lo mejor no había una bulimia como tal, pero sí había ese tipo de conductas, o tomar pastillas, o para adelgazar, o diuréticos, los ayunos, o sea, muchas conductas de ese tipo también se dan. Y bueno, sí hay definitivamente también casos específicos, y por ejemplo en Estados Unidos sí está muy regulado, hay una asociación, el SCAN, que es como la parte
la ADA, que se encarga de todo lo que es deporte y enfermedades cardiovasculares y demás, tiene una parte dedicada específicamente a trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, la verdad es que aquí en México, pues a mí no me ha tocado, a mí en lo personal, aún trabajando con atletas de deporte estético, casos, más de 1 o 2 casos realmente, que al final tienes también que mandar a alguien que esté muy especializado en esa área. Y otro tema que se me hace bien complejo en el deporte son los deportes de categoría de peso, porque ahí te hacen un montón de cosas para dar el peso, niveles de deshidratación impresionantes, dejan de comer carbohidratos, se rasuran el cabello, se hacen, o sea, de verdad hacen una bola de conductas que sí pueden llegar a ser peligrosas, pero que a mí me ha llamado la atención en la investigación reciente que no llegan a hacerlo tanto cuando no se hacen crónicas. Es decir, si hacen estas cosas para dar el peso, pero luego recuperan el peso y se mantienen en la temporada, no es tan dañino como lo que les platicaba hace rato de alguien que quiere mantenerse crónicamente con un peso y marcado y con la composición corporal delgado todo el tiempo. Eso a largo plazo trae más problemas a la salud incluso que este tipo de prácticas que no es que las defienda, pero sí es cierto que si trabajas con ese tipo de atletas, es parte de la cultura del deporte que hagan todas estas prácticas para dar el peso. Totalmente cierto, Lu. Y bueno, yo creo que ya estamos a 10 minutitos más o menos de terminar. De pronto nos hace falta tiempo, ¿no? Como que quisiéramos preguntarte, oye, ¿y la maestría cuánto tiempo, qué más hacías y demás? Pero bueno, yo creo que has dado más bien en el punto medular, ¿no? De la educación en nutrición deportiva, de la educación que debemos de tener todo el equipo que estamos viendo a una persona, ya sea a una persona que está en el consultorio, una persona que está como atleta, porque sí, de pronto me parece que esta exigencia nos lleva a veces también pues a un trastorno de la persona que estamos asesorando, ¿no? Entonces, aquí tú decías, debemos de tener esta capacitación para los entrenadores, que es de suma importancia porque también nos hemos dado cuenta que hoy hay una puerta abierta para cualquier persona que tenga una computadora, que tenga un celular, ¿no? Y entonces, y que se crea como este coach en vida, en deporte, en nutrición, etcétera. Entonces, como qué recomendación nos darías que nosotros podamos llevar con nuestros pacientes, con nuestros entrenos, para, pues, para tener este lugar importante y que no se lo dejemos a alguien más? Bueno, creo que estás dando en un punto muy importante. Ahorita hemos pasado de no haber nada de información a la sobreinformación. Y bueno, así como todos comemos y todos creemos que tenemos experiencia en comer, el simple hecho de comer, en el deporte pasa lo mismo. Hay muchos mitos. Y bueno, no hemos hablado del mundo de los suplementos, que eso es otra historia enorme, ¿verdad? Entonces, pues creo que tenemos que buscar profesionales que realmente estén especializados en el área vaya, en cualquier área. Si yo tengo un problema renal, tengo que buscar una nutrióloga clínica, a la mejor especializada en riñón, o lo que yo necesite, pues sí buscar a alguien bien capacitado. A veces la gente se deja llevar con alguien que se ve bien, ¿no? Se ve bien, entonces yo quiero que ella haga mi dieta, yo quiero que ella, a lo mejor es alguien que estudió 4 meses nutrición, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, buscar fuentes confiables, pues vaya, si somos estudiantes de nutrición y nos gusta esta área, pues buscar, por ejemplo, los principales institutos de nutrición deportiva, está el Instituto Australiano del Deporte, en Inglaterra, la verdad es que también hay varios grupos de nutrición deportiva y varias fuentes, todo lo que genera el Comité Olímpico Internacional, que dan en las diferentes ciencias del deporte, pero en nutrición generalmente hay consensos que realiza el Comité Olímpico Internacional o, por ejemplo, la Asociación Mundial de Natación, la FINA, o la Asociación Mundial de Atletismo. Este tipo de consensos que se pueden publicar en revistas científicas, creo que puede ser la base para que uno se vaya, si no especializar de lleno en nutrición deportiva, tener bases para poder en la consulta asesorar a alguien que está haciendo actividad física. Creo que sí nos tenemos que documentar bien. Hay muchas cosas que pudieran parecer malas para la población general, pero que el deportista necesita. Y bueno, pues revisar bien todo, cómo se llama la evaluación y demás,
para poder orientar a la persona que está haciendo ejercicio o deporte, ¿no? Claro, y sobre esto ahorita nos dices, ¿no? Nos das esta recomendación de documentarnos. ¿Cuál sería, no sé, 3 recomendaciones, ya sea de sitios, ya sea de revistas, que les puedas dejar a todos los que nos están escuchando? Bueno, pues la primera va a ser mi casa, definitivamente. La verdad es que tenemos un website maravilloso, el sitio del Gator Sports Science Institute, que es gssi.latam.org. Ahí pueden entrar a la parte de educación continua, que ahí ya hemos estado trabajando toda una plataforma donde tenemos todos los webinars que estuvieron viendo durante la pandemia. Están los 16 webinars ahí. Tenemos unas certificaciones que consisten en leer 4 de estas revisiones científicas que tenemos, nuestra publicación que se llama Sports Science Exchange, y aprobar ciertos exámenes, ciertos tests, y de esta manera pues tienes pues como una actualización en las áreas que estamos manejando. Ahorita tenemos una de hidratación, otra de suplementos, y vamos a sacar una de nutrición y salud del atleta. También tenemos ahí una nueva plataforma que se llama GSSI University, que está diseñada para profesores universitarios que dan cursos, donde vienen presentaciones en PDF de todo lo que pudieras necesitar para hacer un curso básico de nutrición deportiva. Creo que pueden servirle al profesor o al alumno como para ver temas específicos, y la verdad es que está pues muy accesible y lo pueden encontrar ahí. Y también tenemos actualmente el libro de recetas que diseñamos, que lanzamos la semana pasada para atletas, donde viene una parte de nutrición deportiva muy, muy general y la verdad muy amistosa para que lo pueda leer el atleta, combinado con 40 recetas que pueden usar para antes del ejercicio, para recuperarse, para cargas de carbohidratos, etcétera. Entonces, creo que definitivamente la plataforma GSSI, y la ventaja es que la tenemos en español, digo, está la versión en inglés, pero nosotros hemos trabajado para crear esta parte en español, y ahí pueden encontrar en la sección de Sports Science Exchange 200 artículos, ya vamos en el 221, relacionados con revisiones de diferentes temas de nutrición deportiva o materiales educativos también. Tenemos una sección que se llama Notas GSSI, que son cosas ya más pequeñitas, más digeridas, que las creamos para entrenadores, por ejemplo. Y bueno, hay de todo nivel, y la verdad es que sí, les voy a recomendar que vayan a ese website. Otra recomendación, pues les decía, el Instituto Australiano del Deporte sin duda es pionero, sobre todo en la parte de suplementos. Yo creo que a nivel mundial todos los científicos y todos los profesionales de esta área reconocemos el sistema que se le llama ABCD de suplementos, donde los A son los que están aprobados científicamente, tienen respaldo y se usa con atletas, los B son los que están en investigación, los C que no sirven, o los D los prohibidos, ¿no? Entonces, entrar ahí a la página del Instituto Australiano del Deporte en todo lo que tenga que ver con nutrición deportiva, pero muy en particular este tema de los suplementos, creo que ahí es como el estándar de oro de ese tema, ¿no? ¿Y qué otros websites les recomendaría? A mí ya se me antojó de la cocina al entrenamiento. Ay, De lo que estás platicando. La verdad es que quedó muy bonito ese libro. Creo que hasta para los profesionales que no son expertos en nutrición deportiva, son unos capítulos muy fáciles de estudiar y de digerir. Y vienen ahí para hacer ejercicios, para calcular las necesidades de carbohidratos, proteína y eso de atletas, y luego vienen las recetas. Entonces, creo que es una herramienta muy, muy atractiva para estudiantes y para gente que no está especializada en nutrición deportiva. Padrísimo, ya, por favor, va a ser obligado para todos los que nos están viendo, que ya luego nos platiquen de su interacción y de su viaje aquí en este website, que sí, ya le estoy dando, y la verdad es que tienen cosas muy interesantes. Toño, ¿algo más? Nos quedan ya escasos Fíjate 3 minutos. Sí, exactamente. Fíjate que lo decía Katy hace ratito, que todos los nutriólogos deberían aprender sobre nutrición deportiva, Yes. porque parece que solo así comprenden el metabolismo de los carbohidratos y el sodio en deporte y en todo tipo de población. Creo que no está nada descabellado incluirlos en los planes en los planes de estudio de las licenciaturas. Yo creo que bien valdría
vamos a tomar la propuesta y la vamos a mandar a ver a Pues dónde. Oye, yo no sé si ustedes tengan esa estadística, pero por lo menos 5 o 6 universidades con las que yo he llegado a dar pláticas, ya tienen en sus programas nutrición deportiva como un curso de general, pues algunos los tienen como especialidad, pero, o Sí. sea, que se quiere orientar, pero hay varios que los tienen en niveles desde primer semestre, por ejemplo, en algunas universidades ya lo tienen y creo que es importante porque pues te van dando una visión de que no es que las cosas sean buenas o malas, sino son para cierto momento y cierta circunstancia, ¿no? Para cada contexto es diferente. oye, y Sí. también vamos a mandar la solicitud de Toñito al Senado, a los diputados y a todo el gobierno, porque justo, o sea, cuando hacen las normas, Lu, de pronto te das cuenta de tanta restricción que justamente una nutrióloga colega tuya, Betty Bullosa, decía, a ver, yo necesito un jugo para ese momento que tenga azúcar. Hoy Claro. busco un jugo y todo ya dice sin azúcar. Entonces, dice, ¿por qué no le puedo dar 1 kilo de plátano para que recupere la cantidad de carbohidratos? Claro, sí, 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 definitivamente. O sea, las cosas se necesitan en cada momento y bueno, ciertamente esto de satanizar me preocupa porque nos hemos topado con profesionales que no quieren comer carbohidratos. Entonces, tus futbolistas profesionales que dices, a ver, o sea, la dieta keto que sigue tu mujer es otra historia. Tú eres un deportista de alto rendimiento y necesitas combustible por esto. Entonces, bueno, es mucho trabajo de educación, es mucho trabajo también de que entiendan de que es periodización, hay momentos en que se necesitan cosas y momentos en que hay que volver a ajustar, etcétera, ¿no? Todo esto es muy importante. Y sí, como dices, esta cultura, digo yo de repente a lo mejor muy exagerado, de terrorismo nutricional, a mí me angustia muchísimo porque en el deporte también llega. Y entonces tenemos gente con un montón de fracturas por estrés porque no quiere comer lo suficiente o no toma suficiente calcio o la leche es mala, el pan es malo, todos los carbohidratos son malos, ya no saben ni qué comer, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, se complica y se complica bastante, creo. Entonces, bueno, se nos terminó el tiempo, realmente ya nos consumimos 1 hora ¿verdad? y es increíble porque se va volando, ni cuenta nos damos de que ya transcurrió 1 hora, pero no quiero despedirme sin antes darle las gracias a Julio Alvarado, a Nora Luz Avilés, Carmen Ruiz, Sergio Zúñiga, Lupita Esquivel, Nayeli Valtierra, que estuvieron mandando comentarios, preguntas. Muchísimas gracias. Y pues agradecerte a ti, Lulu, que nos hayas permitido, que nos hayas compartido tu experiencia de tantos años y en un rubro tan específico. Creo que bien vale la pena. Se queda el programa grabado aquí en el Facebook para aquellos que quieran volverlo a ver o que quieran tomar nota. Vamos a compartir las direcciones que copiamos ahorita que nos dio Lourdes para que pues puedan accesar a estos materiales que a mí se me hace muy enriquecedor el compartir este material que muchos desconocemos que existe, pero ahí ya está. Es como cuando haces, ¿y qué tal si hubiera? No, pues sí, Ya sí hay. lo hay, ahí está, nada más que no sabes dónde. Eso es. Pero muchísimas gracias. Yo quiero que, si estás de acuerdo, que pues en un futuro volvamos a tener una segunda parte de este programa para poder continuar conversando en donde nos quedamos y ver, porque a mí me interesa mucho ver esta evolución que ha habido. Es una evolución en donde tú dices, ciertamente, se ha tenido que picar piedra para llegar a lo que se tiene, pero Sí. hay otros países que ya lo tenían. Entonces vivimos con experiencias que tenemos que adaptar, tropicalizar o ver de qué manera se implementa. Tú estás en el área de América Latina y pues debe de haber muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias. Creo que hay Sí. países que tienen otra dimensión en este sentido, pero ya lo platicaremos en una próxima ocasión, si te parece. Con muchísimo gusto. La verdad es que ha sido un gusto poder compartir con ustedes en este espacio y bueno, yo feliz de volver a saludarlos cuando ustedes quieran. Gracias, gracias. Gracias, Susana Quintero, Jessica Labastida López, gracias. Ay, Y pues Almi. nos vamos, Moni. Nos vamos y muchísimas gracias, Lu, por todo y esperamos tenerte por aquí prontito. Gracias, Andy, que estás por allá en Querétaro. Gracias, Toñito. Y bueno, pues también Angélica López, que nos apoya desde la tornamesa.
Exactamente, allá donde está controlando toda esta transmisión. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí el próximo jueves, 5 de la tarde, en Expresión Profesional en Nutrición. Hasta luego.